Bienvenidos, hoy nos hacemos una pregunta que, parece simple, pero es un verdadero laberinto. ¿Somos quienes creemos ser o somos simplemente la historia que nos contamos? Es la gran pregunta. Y para intentar responderla, vamos a analizar las 3 herramientas con las que construimos esa historia: la conciencia, la memoria y el lenguaje. Es una pregunta tremenda. Y los materiales que nos enviaron son perfectos para esto. Tenemos de todo: neurociencia, psicoanálisis, filosofía. Cada uno nos da una pieza diferente del rompecabezas. La idea es ver cómo encajan, ¿no? Exacto. A ver si logramos armar una imagen un poco más clara de qué significa ser uno mismo. Perfecto. Pues empecemos por el cimiento de todo: la conciencia. Esa sensación de que hay alguien aquí adentro, viviendo todo esto. El punto de partida de los textos es una definición de Morris y Maisto: la conciencia de uno mismo y del entorno. Suena sencillo, casi obvio. Lo es, y es útil como base. El ejemplo que dan es el de manejar un auto. Eres consciente de los semáforos, del tráfico, eso es el entorno. Y a la vez, eres consciente de tu propia ansiedad por llegar tarde, tu mundo interno. Claro, las dos cosas al mismo tiempo. Pero la verdadera revolución en cómo entendemos esto viene del neurocientífico Antonio Damasio. Eso a mí me voló la cabeza. Porque yo siempre pensé en la conciencia como una voz en mi cabeza, algo puramente mental. Claro, es la idea intuitiva. Pero Damasio dice que no, que la conciencia no nació en la mente, nació en el cuerpo. Ese es el giro fundamental. La idea de Damasio es que, mucho antes de que el cerebro pudiera pensar «yo soy», tuvo que aprender a sentir «este cuerpo existe». Ajá. Ese es su primer nivel, el proto-self. Es un mapa del estado de tu cuerpo que se actualiza a cada instante de forma totalmente inconsciente. ¿Como un sistema operativo? Justo. Es el sistema operativo biológico que funciona en segundo plano, regulando tu respiración, tu ritmo cardíaco. No lo notas, pero está ahí. Entiendo. Es la base, el hardware biológico. Pero, ¿cómo pasamos de eso, de un simple mapa corporal, a la sensación de ser yo? Ahí entra el segundo nivel, el self nuclear o conciencia central. Esto ocurre cuando ese mapa corporal interactúa con algo del exterior. Es el aquí y ahora, el presente inmediato. Exacto. El ejemplo del texto es genial. Abres la heladera y sientes el frío. En ese instante, por una fracción de segundo, emerge una conciencia momentánea. Yo estoy sintiendo frío. No hay pasado ni futuro, solo la experiencia del cuerpo en el mundo. Un momento. Si el self nuclear es solo el aquí y ahora, una sucesión de instantes, ¿cómo pasamos de esa sensación tan fugaz a tener una identidad, una historia completa? Buena pregunta. ¿Qué es lo que conecta todos esos instantes de conciencia en una película coherente? La memoria. Y eso nos lleva directamente al tercer nivel de Damasio, el self autobiográfico. Aquí se pone bueno. Es el yo con mayúsculas, el que tiene un nombre, un pasado y planes para el futuro. Se construye sobre el self nuclear, pero le añade la dimensión del tiempo gracias a la memoria. Es el protagonista. Es el protagonista de tu película personal, el que puede decir «recuerdo mi niñez» y «mañana tengo una reunión». O sea que sin memoria no tendríamos esta conciencia extendida, esta identidad. Seríamos puros momentos presentes sin conexión. Tal cual. Ahora, es imposible hablar de la mente sin mencionar a Freud. Él lo veía de una forma muy distinta, ¿no? Totalmente. Para Freud, la conciencia no es tanto una estructura en niveles, sino más bien una cualidad. Es solo la punta del iceberg. Claro. Él nos da un mapa diferente. Está lo consciente, que es lo que tienes en el foco ahora mismo. El preconsciente, que es como la sala de espera de la mente. No está ahí, pero lo puedes llamar fácil. Como recordar el nombre de tu primera mascota. Ese es un ejemplo perfecto. Y luego está el sótano. El inconsciente. Exacto. El vasto territorio de los deseos, los miedos, los impulsos reprimidos. Freud decía que este material no puede acceder a la conciencia directamente, sino que se disfraza. Y se asoma en los sueños, en los lapsus. Justo, en los chistes. Se cuela por las grietas. Y para añadir una última capa a este concepto tan complejo, los textos nos llevan al existencialismo. Jaspers y Frank. Sí. Ellos hablan de la conciencia como un órgano de sentido. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que la conciencia no solo nos permite ver el mundo, sino interpretarlo. Encontrarle un significado. Trasciende lo biológico. Totalmente. Es la herramienta que nos da libertad para elegir nuestra actitud frente a lo que nos pasa.
y la responsabilidad de esa elección. Para Frankl, que sobrevivió a los campos de concentración, esta era la prueba definitiva. Qué fuerte. Incluso en el sufrimiento más extremo, la conciencia nos permite encontrar un propósito, nos oriente hacia valores. Volviendo a nuestra pregunta inicial, esta visión diría que nuestra identidad no es solo lo que nos pasa, sino el sentido que elegimos darle. Exacto. Y todo esto se manifiesta en distintos estados, ¿cierto? No estamos siempre igual de conscientes. Claro, está la vigilia, el sueño, las ensoñaciones. Claro, nuestra conciencia no es un interruptor de encendido y apagado, fluctúa, regulada por nuestro reloj biológico, el ciclo circadiano. Pasamos de la alerta de la vigilia a la recuperación del sueño e incluso a esos estados alterados. ¿Como con la meditación o el ejercicio intenso? O a veces con solo estar muy cansado. Acabas de decir algo clave. El self-autobiográfico de Damasio, nuestro sentido de identidad, no podría existir sin un mecanismo que archive y haga accesible nuestra historia. Ahí está. Y eso nos lleva de cabeza al segundo pilar, la memoria. Exacto. La memoria es el tejido que une nuestro pasado con nuestro presente. Los apuntes describen el proceso en 3 pasos muy claros. Y es fascinante porque cada paso puede fallar de una manera distinta. A ver. El primero es la codificación. Es traducir lo que percibimos a un lenguaje que el cerebro entienda. Si esto falla, es como cuando te presentan a alguien en una fiesta con mucho ruido. No es que hayas olvidado el nombre. Es que nunca llegó a registrarse bien. La información nunca entró al sistema. Justo. El segundo paso es el almacenamiento, que es guardar esa información. Una falla aquí sería como olvidar un idioma que ya no practicas. Te cubre de maleza. Me gusta esa analogía. ¿Y el tercero? Uf, la historia de mi vida. La recuperación. Es esa tortura de saber que lo sabes. Casi puedes sentir la forma de la palabra en la boca, pero... ¿Pero se niega a salir? Sí. Es el famoso fenómeno de la punta de la lengua, como si el bibliotecario de tu cerebro se hubiera ido a tomar un café. Es una analogía perfecta. El libro está en la estantería, pero el bibliotecario no lo encuentra. Tal cual. Ahora, para organizar esta inmensa biblioteca, los textos proponen 2 grandes formas de clasificar la memoria. Una es por duración, sensorial, a corto plazo y a largo plazo. Pero la que me parece más reveladora es la clasificación por contenido. Aquí es donde nos damos cuenta de que no hay una memoria, sino varias. Así es. La gran división es entre memoria explícita e implícita. La explícita, o declarativa, es la consciente. Es todo lo que puedes declarar o contar. Se divide en 2, ¿cierto? Sí, en episódica, los episodios de tu vida, como tu último cumpleaños, y semántica, que es el conocimiento del mundo. Saber que París es la capital de Francia. Ese es el ejemplo clásico. Y esta memoria depende mucho de una estructura llamada hipocampo. Y luego está la otra, la memoria fantasma, la que funciona sin que nos demos cuenta. La memoria implícita es inconsciente y es increíblemente poderosa. Aquí tenemos la memoria procedimental, que es la de las habilidades. Andar en bicicleta, escribir en un teclado. Atarte los cordones. No piensas en los pasos, tu cuerpo simplemente sabe. Y también la emocional, como el miedo que sientes al ver un perro si alguna vez te mordió uno. Lo increíble es que esta memoria implícita es súper resistente. Es lo que vemos en las películas sobre amnesia, ¿no? Ajá. Sí. El personaje no sabe quién es, perdió su memoria explícita, pero todavía sabe manejar un auto o tocar el piano. Totalmente. Pero, ¿dónde vive todo esto? ¿Hay un cajón en el cerebro que dice ¿recuerdos? Buena pregunta. No hay un solo lugar. La memoria está distribuida. El hipocampo es como el director que coordina la grabación de nuevos recuerdos. La amígdala les pone el color emocional. El cerebelo las habilidades. Y la corteza cerebral es el gigantesco archivo donde se almacenan a largo plazo. Y cómo se graban físicamente. ¿Qué es un recuerdo a nivel biológico? Aquí el concepto clave es plasticidad sináptica. Imagina que las neuronas se comunican por un camino en el bosque. La primera vez que aprendes algo es como abrirse paso entre la maleza. Es difícil. Claro, pero si repites esa acción o ese pensamiento una y otra vez, se va formando un sendero, luego un camino y finalmente una autopista pavimentada. Me encanta esa imagen. Eso es la potenciación a largo plazo.
Aprender es, literalmente, pavimentar autopistas en tu cerebro, fortaleciendo las conexiones entre neuronas. ¡Qué locura! Entonces ya tenemos la conciencia, ese yo que vive la historia, y la memoria, el archivo de esa historia. Pero nos falta la herramienta para darle forma, para ordenarla y compartirla. El lenguaje. Y ahí entramos al tercer pilar. Y para ordenar este campo, los apuntes nos presentan a Ferdinand de Saussure. Él nos da un mapa para no perdernos. A ver, Distingue entre lenguaje, la capacidad humana universal, lengua, el sistema específico que hablamos, como el español, el código compartido. y habla, que es el uso personal que cada uno le da. Su idea central es la del signo lingüístico, que me parece genial. Pensemos en el signo como una moneda. Ajá. De un lado tienes la palabra, la secuencia de sonidos árbol. Eso es el significante. Y del otro tienes la imagen mental de un árbol, el significado. Y no puedes tener una cara de la moneda sin la otra. Exacto. Y aquí viene lo más increíble que dice Saussure. El valor de esa moneda es pura convención social. Es arbitrario. ¿Qué quiere decir con eso? Que no hay nada inherentemente arbóreo en los sonidos árbol. Simplemente un grupo de humanos se puso de acuerdo en que esa combinación de sonidos representaría esa cosa con tronco y hojas. Claro, podríamos haberlo llamado blurg, y funcionaría igual si todos estuviéramos de acuerdo. Tal cual. Para Saussure, el lenguaje es fundamentalmente un pacto social. Pero luego llega Noam Chomsky. Y le da la vuelta a la tortilla, totalmente. Él dice, un momento, esto no es social, es biológico. Si Saussure mira hacia afuera, a la sociedad, Chomsky mira hacia adentro, al cerebro. Él se pregunta cómo es posible que un niño, con los pocos datos que recibe, aprenda un sistema tan complejo como una lengua. ¿Es verdad? Es un misterio. Su respuesta es que no empezamos de cero. Nacemos con una gramática generativa incorporada, un set de reglas universales que nos permiten generar infinitas oraciones. Es la idea del dispositivo de adquisición del lenguaje, ¿verdad? Como si viniéramos con un software preinstalado. Esa es la idea. Un software que solo necesita los datos de un idioma específico, español, japonés, el que sea, para activarse. Y esto nos lleva a la pregunta del millón que plantean los textos. ¿Qué viene primero, el pensamiento o el lenguaje? El gran debate. Para Piaget, primero piensas y luego hablas. Para la hipótesis de Sapir-Whorf es al revés. La lengua que hablas moldea y limita cómo piensas. Y Vygotsky dice que al principio van por separado, pero luego se fusionan. Y el lenguaje se convierte en la herramienta para construir el pensamiento complejo. Esta discusión es el corazón de nuestra pregunta inicial sobre la identidad como narrativa. Nuestra historia personal está limitada por las palabras que tenemos para contarla. Exacto. Pero todo esto se centra en las palabras. ¿Qué pasa con todo lo demás? ¿Con los gestos, las miradas, el silencio? Esa es la transición perfecta para hablar de los axiomas de la comunicación de Paul Watzlawick. Él nos recuerda que la comunicación es mucho más que el diccionario. Su primer axioma es demoledor. Es imposible no comunicar. Incluso cuando intentas no hacerlo, estás comunicando algo. El silencio, mirar para otro lado, cruzarse de brazos, todo es un mensaje. Siempre. Y otro axioma clave es que toda comunicación tiene un nivel de contenido, lo que dices literalmente, y un nivel de relación, cómo lo dices. Que define tu vínculo con el otro. Justo. La frase cierra la puerta. Tiene el mismo contenido, pero si la dices con un tono amable o con un grito autoritario, estás definiendo dos relaciones completamente distintas. La relación es la música de fondo de las palabras. Me gusta esa frase. Qué buen cierre para este segmento. Entonces, haciendo un recuento, exploramos la conciencia que empieza en el cuerpo y culmina en un yo con historia. Vimos la memoria, no como un video, sino como un artista que reconstruye activamente nuestro pasado. Sí, es una reconstrucción. Y el lenguaje, la herramienta con la que esculpimos esa reconstrucción en una narrativa coherente. Y lo fascinante es que ninguna de estas perspectivas anula a las otras. La visión de Damasio sobre el cerebro, la de Freud sobre el inconsciente, la de Frankl sobre el sentido. Todas iluminan una parte distinta. Son diferentes mapas del mismo y misterioso territorio que es ser una persona. Y nos confirman que no hay una respuesta simple a la pregunta de quiénes somos.
Para nada. Y si conectamos los tres pilares, podemos dejar una última idea en el aire. A ver. Los textos nos dicen que la memoria es una reconstrucción activa, no una grabación fiel, y que el lenguaje que usamos para contar nuestras historias moldea cómo las pensamos y las recordamos. Entonces, ¿la identidad? Entonces, la pregunta que queda flotando es, ¿cuánto de lo que llamamos nuestra identidad es en realidad una creación constante? Una narrativa que reescribimos sutilmente cada vez que la contamos, más que un hecho fijo e inamovible? ¡Wow! Quizás ser uno mismo no es un estado, sino un verbo, un acto creativo que nunca termina.